Se dice que en esta vida hay tres cosas, y no solo tres cosas, sino muchas, que se van y no vuelven, ¿verdad? El tiempo se va y ya no vuelve. Las oportunidades se van y no vuelven, y uno está diciendo, ay, si hubiera yo tomado esa decisión, si le hubiera hablado a la muchacha esa, hoy estaríamos casados. O la muchacha, si le hubiera yo hecho caso. También las palabras, cuando las decimos ya no vuelven. Una vez que hemos pronunciado algo, ya lo dijimos bien o mal, pero ya no regresa. Muchas veces lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, ¿no? Y pedir perdón y decir, ay, me equivoqué, te ofendí, lo siento. Pero ya se fue. Hizo su daño o también puede ser que haya hecho su bien. Cuando meditamos aquí en este caso vamos a meditar en Lucas, en el capítulo 19, versículos del 28 al 44, Lucas 19, del 28 al 44. Miren lo que nos dice. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vamos a orar. Dios Santo, te agradecemos por esta tu palabra, y te rogamos porque nos ayudes a obedecerla, que nos ayudes a comprenderla. Señor, por favor, bendice a cada uno de los que estamos aquí. Y Padre, por favor, que tu Santo Espíritu nos guíe para que podamos aprender y para que podamos honrarte. Nos ponemos en tus manos y pedimos de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya les decía que hay muchas oportunidades que tenemos en la vida y el problema está en que no las reconocemos. Y porque no reconocemos lo que es bueno para nosotros, lo perdemos. Cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, sí hubo una multitud, pero hubo una multitud de discípulos que le aclamaban, ¿no? Y que decían, Hosana,
Bendito el que viene en el nombre del Señor, como ahora cantábamos. Pero mayormente nos dice, y aquí Lucas me gusta, y escogí este pasaje porque veo que dice que eran sus discípulos. Pero no obstante había una gran multitud que no lo reconocían, que no lo recibían. ¿Por qué? Porque no reconocieron que ese era el día en que la salvación les visitaba. ¿Qué digo la salvación? El Salvador. Entonces, creo que nosotros también en nuestra vida muchas veces pasamos oportunidades. No nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. No nos damos cuenta a veces de lo que recibimos o de las ofertas que se nos hacen y las pasamos por alto. Y nos perdemos de mucha bendición. Cuando Dios nos está hablando, muchas veces estamos sordos. Aquí en este caso, ellos tenían sus ojos cerrados, estaban ciegos, no reconocieron al Rey. Y es muy importante que nosotros reconozcamos al Rey cuando viene, porque el Rey viene a nuestra vida. Y no viene solo una vez, sí viene una vez para salvarnos, pero también viene muchas veces para hablarnos. Y curiosamente estaba escuchando, me parece que fue esta mañana, que normalmente nosotros adoramos más a Dios con el oído que con la vista. Porque generalmente a Dios no lo vemos, pero sí lo escuchamos. O sí deberíamos escucharle. Porque la fe no está basada en lo que ves. La fe está basada en lo que escuchas. La fe está basada en lo que se te dice, en lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Entonces es importante que tengamos unos oídos que escuchan, que retienen, que reconocen, y que nuestros ojos espirituales se abran para que podamos ver o reconocer cuando el Señor nos visita, porque nos visita, ciertamente nos visita. Entonces, tenemos en primer lugar que Jesús va a Jerusalén, ¿para qué? Para cumplir una promesa hecha. Miren lo que dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. El Señor Jesucristo va, después de que estuvo hablando con Zaqueo, después que estuvo diciendo que la salvación había llegado a ese hogar, ahora Él va delante de ellos. Y me gusta, porque el Señor Jesucristo tiene un lugar al cual va. Él va a visitar a Jerusalén, ¿verdad? Su destino es Jerusalén. Su destino es el templo. Y de hecho llega y lo limpia. Pero su destino está más allá. Su destino es la cruz del Calvario. Él va a la cruz, Él va en ese camino, ese viaje, y me gusta que Él va adelante. No va porque lo llevan, no va obligado, va porque quiere ir. Porque tiene un día, tiene un momento preciso en el que Él tiene que cumplir, que hacer lo que nadie en este mundo puede hacer, que es traer salvación a la humanidad, traer salvación a su pueblo. Así que Jesús va adelante, subiendo a Jerusalén. ¿Por qué? Porque va a cumplir una promesa que hizo. ¿Cuándo hizo Jesucristo esa promesa? De que iba a ir a Jerusalén para manifestarse como rey. Nos acabamos de leer en Zacarías, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 9, donde le dice, he ahí a tu rey, manso, humilde, montado sobre un asno, con humildad. Entonces ya vimos ahí en Zacarías cómo Jesucristo mismo, como Dios, había prometido que iba a ir a Jerusalén. Pero también vemos en Daniel en el capítulo 9, versículo 25, se los voy a leer. Miren lo que nos dice. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Pero bueno, aquí
donde está hablándonos en el versículo 9, versículo 25, nos está hablando Daniel de que, recuerdan que ahí estaban en el cautiverio en Babilonia, así que sí iba a dar una orden de que los judíos volviesen a Jerusalén para restaurar la ciudad. Y desde que se diese esa orden, y de hecho se dieron 4 órdenes, y no me voy a meter mucho en detalle, pero parece ser que es la tercera orden que se da, la que está, a la que está haciendo referencia ahí Daniel. Entonces, desde que se dé la orden para que se reedifique Jerusalén, dice, hasta que llegue el Mesías, hasta que llegue el Rey, pasarían las 69 semanas que se llaman, y no me quiero meter ahora mucho en este tema, pero aquí, cuando el Señor Jesucristo está entrando a Jerusalén, está cumpliendo la profecía, lo que se había dicho. Entonces, Zacarías, Daniel, si vemos también Isaías, todos se habían dicho que el Señor Jesucristo iba a llegar a Jerusalén. Así que Jesucristo va a Jerusalén porque cumple lo que promete. Dios lo que promete lo cumple. No es deudor de nadie. No le promete a nadie y luego le dice, no, ¿sabes qué? Cambié de opinión. Aunque le cueste. Y en este caso le cuesta la propia vida. Vemos también a partir del versículo 29 que Jesucristo cumple con la profecía al detalle. Miren lo que nos dice desde el versículo 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, dice. Luego dice, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. El Señor necesitaba de un animal de carga, de un asno. ¿Por qué lo necesitaba? ¿Es que no podía caminar? Sí podía caminar, el Señor Jesucristo podía caminar, ¿no? Pero Él ya había dado su palabra de que iba a ir y les había dicho cómo iba a ir. De manera que cuando se presentara en Jerusalén, todos los estudiosos de las Escrituras, que se supone que todos los judíos debían conocer las profecías, que lo reconocieran. Y por eso Él cumple la profecía al detalle, ¿no? Y está Betania, está Betfagé y está Jerusalén. Esos pueblos están cerquita. Va bajando ya la bajada. Entonces ya le dice a sus discípulos, hey, vayan y tráiganme al pollino, un burrito, en el cual todavía no se había montado nadie. Tráiganlo, y si el dueño les pregunta, ¿por qué te lo llevas? Tú solamente dile esto, el Señor lo necesita. Y me pregunto, ¿qué pasa si el dueño hubiera dicho, ¿y qué, a mí qué más me da? Si lo necesita, que lo necesite, el burro es mío, y no lo va a usar. No se lo pueden llevar porque es mío. A veces el Señor así nos dice, ¿no? A veces nosotros tenemos un burrito que Él lo quiere utilizar, no tanto porque Él lo necesite, porque Él puede caminar, pero porque aquello que tú tienes que es insignificante, en sus manos se hace importante. Y dice, para ti eso no es gran cosa. Y de hecho un burrito no es gran cosa, pero en mis manos sí lo convierto en algo importante, en gran cosa. Pero nosotros a veces somos rebeldes y el Señor nos pide el burro y nosotros decimos, no, burro es mío y yo hago lo que quiero con él. Eso a veces son nuestras manos, a veces son nuestros pies, a veces es nuestra voz, nuestro talento, los dones que Dios nos da.
podemos decir que son como burritos. Jesucristo, el Señor Jesucristo puede caminar, no necesita de ellos, pero a Él en su misericordia le place utilizarlos. Y la bendición es para aquel que los pone al servicio del Señor. Y fíjense que no le pone ninguna resistencia. En cuanto le dijeron el Señor lo necesita, se lo llevó. ¿Y por qué lo necesitaba el Señor? Porque Él quería cumplir con lo que había prometido. Porque el Señor lo que promete, como ya les dije, lo cumple y da detalles. El Señor Jesucristo, no nos creamos que anda ahí como dándonos a entender una cosa pero luego queriendo decir otra, o diciendo otra. No, Él nos habla con claridad, porque el Señor no está para darnos pistas, el Señor está para darnos el mensaje de vida eterna. Seguimos adelante. Aquí ya vemos que Jesús es reconocido y aclamado como rey, ¿pero por quién? Por sus discípulos. Y esta es sabemos que siempre se dice que la entrada, se conoce como la entrada triunfal, ¿verdad? Pero si pensamos un poco, mucha de la gente, yo no sé cuántos eran, de los que estaban gritando allí, gloria a Dios, hosana, no sabemos cuántos de ellos estaban luego gritando, crucifícale. Pero es muy posible que muchos de los que estaban ahí gritándole, bendito el que viene en el nombre del Señor, que luego estén ahí ante Pilato acusándole y diciéndole, mátale, porque no tenemos más rey que César. Porque así es el hombre. Porque saben que muchas veces nos dejamos llevar por la emoción. Cuando vemos que hay muchos que están siguiendo, ahí voy yo también. Pero luego cuando se trata de la convicción personal, cuando se trata de ser fieles, ya luego no somos tan fieles. Ya no continuamos, ya no somos firmes, no nos mantenemos fieles al Señor. Y por eso es importante, o a mí me gusta que aquí Lucas dice que quienes lo aclamaban, los que le reconocen son sus discípulos. Miren lo que nos dice, vamos a leer desde el versículo 36. Dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud ¿de qué? De los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los que no son sus discípulos? ¿Qué pasa con los fariseos? Miren el versículo 39, dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Entonces, no estaban todos, no es una entrada triunfal en el sentido de que todo mundo estuviese aclamando al Señor Jesucristo. Estaban quienes lo rechazaban y que mantenían su odio en contra de él. La pregunta es, nosotros como discípulos, le decimos al Señor Jesucristo, bienvenido, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, salva Señor, sálvame, ayúdame, rescátame, anímame. Porque el Señor viene a nuestro sitio, viene a nuestro hogar. Y la verdad es, yo no creo que Dios espere mucho que sus enemigos lo alaben. ¿Creen que el Señor Jesucristo venía con la expectativa de que sus enemigos se pusieran a gritar hosana? No. Pero yo me pregunto, ¿el Señor Jesucristo esperaría que nosotros como discípulos, o que los discípulos le dijeran hosana? Que le dijeran bendito el que viene en el nombre del Señor. Creo que sí. Y cuando veo, por ejemplo, que Judas traiciona al Señor Jesús, que Pedro lo traiciona, digo, cuando te traiciona alguien que te odia, te duele, pero de alguna manera te lo esperas. Pero ¿qué pasa cuando te traiciona alguien en quien tú confías? Alguien en quien tú has invertido más de 3 años enseñándole, que has dormido junto con él, que conoce tus secretos, que conoce todas tus debilidades, que te conoce a fondo.
cuando un íntimo tuyo te traiciona, eso te duele más. Por lo menos a mí me duele más. Y aquí tenemos al Señor Jesucristo, que lo aclaman sus discípulos. Y nosotros como discípulos, mi pregunta es, ¿traicionaremos a Jesucristo? Primero tenemos que preguntarnos, ¿somos discípulos del Señor Jesús? Y después, ¿soy fiel a Él o lo traiciono? Siguiente aspecto. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. Jesús va a ser alabado por ti o sin ti. Dios va a ser glorificado, estés o no estés. Lo quieras hacer o no lo quieras hacer. ¿Por qué? Porque Dios, de alguna manera, y suena un poquito dura la comparación, de alguna manera somos como el burrito. El Señor Jesucristo, si no hubiese tenido el burro, podría haber llegado caminando. Iba a llegar a su meta. Dios nos ha creado para que le alabemos, para que le glorifiquemos. Y espera que tú y que yo le glorifiquemos, que le alabemos. Pero ¿qué pasa si no le queremos alabar? Decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy muy ocupado, yo tengo muchas cosas que hacer, yo no te voy a alabar. ¿Se creen que el Señor se va a quedar sin adoración? No se va a quedar sin adoración. Él va a recibir adoración, y si no lo haces tú, lo hará otro. Y si aquel tampoco lo quiere hacer, dice, hasta las piedras. Y aquí tenemos lo que Él nos dice. Entonces algunos de los fariseos, los que tenían envidia, le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Lo que está diciendo es, diles que se callen, porque te están reconociendo como que tú vienes en el nombre del Señor. Porque te están diciendo, sana, sálvanos. Y tú no tienes ese poder, de alguna manera le están diciendo. Repréndelos porque son unos ignorantes. Cállalos. Pero el Señor Jesucristo no los calla, no los reprende. Al contrario, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Pero eso se aplica a nosotros también. Nosotros tenemos el enorme privilegio de adorar a Dios. Y fíjense, es un privilegio, es una bendición, porque cuando tú estás adorando a Dios, no te creas que lo estás engrandeciendo más. Al contrario, tú estás ensanchando tu corazón, tú te estás llenando, y al paso estás poniéndote en su voluntad y por consiguiente en su bendición. Pero si no lo quieres hacer, Dios se puede levantar, quien le adore, hasta de las piedras, como en este caso nos muestra el Señor Jesucristo. El canto que estábamos cantando hace unos momentos, no puedo parar de alabarte, Señor. Con todas mis fuerzas te adoro, Señor. Pero eso es una realidad en nuestra vida, de verdad, cuando estamos aquí, pero también cuando estamos fuera. Adoramos al Señor, le alabamos como Él se merece. Solamente les digo, tú eres importante para Dios, te quiere tu adoración. Y aunque suene un poquito duro, pero no la necesita. Si no lo haces tú, Él se puede levantar a otro que lo haga. Y tu bendición, mi bendición está porque lo haga. Luego nos encontramos con estos versículos a partir del 40, que creo que nos deben hacer reflexionar. Fíjense cómo dice a partir del versículo 40. Perdón, el 41. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra,
¿Por qué? Dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En primer lugar vemos que Jesús llora. Llora por Jerusalén. Esta mañana estábamos viendo en Juan capítulo 11 que Jesús llora ahí también, pero en este caso llora, no vamos a decir por Lázaro, pero sí al ver el sufrimiento de las hermanas de Lázaro que ven a su hermano ahí muerto. Entonces Jesucristo, en primer lugar vemos ahí que se conmueve en sus entrañas, porque no, el dolor que sufrimos no le pasa desapercibido, se identifica con nosotros en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, y en este caso Él llora por Jerusalén. Pero ¿por qué llora por Jerusalén? Y vemos, hay varias razones, pero por lo menos quiero destacar 4 razones por las que aquí llora por Jerusalén. Llora por Jerusalén en primer lugar, porque Jerusalén no conoce lo que es para su paz. Si por lo menos supieras hoy en tu día lo que es para tu paz. Es como si alguien te viene ofreciendo a ti algo que te va a asegurar para toda tu vida. ¿Y qué digo para toda tu vida? Para toda tu eternidad. Y tú dices, no lo quiero. Tal vez porque se presenta en un envoltorio que no te gusta. Tal vez porque estás demasiado ocupado. Tal vez porque estás celebrando. Tal vez porque estás trabajando. Tal vez porque tienes muchos planes. Pero se te presenta, y en este caso podemos decir, se presenta el Señor Jesucristo y te toca a lo más profundo de tu ser y te dice, oye, arregla tu vida, cambia. Cristo viene a tu corazón y podemos decir de forma metafórica que te toca, te llama, porque quiere limpiarte, porque quiere purificarte. Pero tú, porque estás de fiesta, y en este caso estaban de fiesta, no tienes cabida para Él. Tú te crees que tienes otras cosas más importantes y dices, bueno, yo para mi paz, y aquí en este caso los judíos, ¿qué creían que necesitaban ellos para su paz? Tenían que ofrecer un cordero, porque todos recordaban que habían pecado, porque todos recordaban que habían sido esclavos. Entonces cuando ofrecían un sacrificio de alguna manera se estaban reconciliando con Dios, porque ellos querían vivir en paz, porque también se les requería a los judíos que durante 3 veces al año fueran a Jerusalén y que cumplieran con lo que la ley les demandaba. Entonces para ellos lo que era para su paz era el cumplir con los requisitos que les pedía la ley. Y no reconocen lo que es para su paz, porque tienen otras cosas que están quitándole, que les están cerrando los ojos. Así que llora por Jerusalén porque no reconoce lo que es para su paz. Pero te pregunto a ti, ¿tú reconoces lo que es para tu paz? ¿Qué crees que necesitas en tu vida? Escúchame bien, ¿qué crees que necesitas en tu vida para tener paz? Puesto de otra manera, para tener felicidad, para tener gozo. Pero no esa felicidad que viene de un rato de alegría, de un rato de tal vez de borrachera, un rato de baile, no. Lo que es la paz duradera, lo que es el gozo duradero. ¿Qué necesitas para solucionar tu vida íntegra, física y espiritualmente? ¿Lo reconoces? ¿Sabes qué es lo que necesitas para tu paz? Eso es lo que ellos no conocían, no sabían lo que era para su paz. También llora por ellos porque en ese momento tienen los ojos tapados. Como dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y hay una realidad espiritual aquí detrás, de fondo. ¿Cuál es la realidad espiritual? Según el apóstol Pablo, ahí en 2 de Corintios, nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
tienen sus ojos tapados, pero la pregunta es, ¿quién tapa los ojos? Dios no nos cierra los ojos. Dios lo que quiere es abrirnos los ojos. Pero el diablo sí que ciega, trae ceguera. Pero si tú ves o vislumbras y te das cuenta de que Cristo es lo que necesitas para tu paz, pídele a Dios que te abra los ojos y que lo puedas ver con claridad y que puedas entregarte a Él. Entonces, llora por ellos porque no reconocen lo que es para su paz, pero también porque tienen los ojos tapados. Y en los versículos 43 y 44 vemos, porque vendrán días sobre ti, dice, cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra. Fíjense cómo le está dando detalles de lo que les va a suceder, dice. Y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra. Entonces llora por ellos, ¿por qué? Porque se acerca la destrucción sobre sus vidas. Imagínate que estés viendo a la gente, y en este caso el Señor Jesucristo está viendo a todos aquellos por los cuales vino a morir para darles salvación. Ellos lo rechazan, y el Señor Jesucristo sabe que dentro de muy poco tiempo van a ser invadidos, van a ser atacados y van a ser destruidos. Si esto fue más o menos por el año 30, en el año 70, 40 años después, el general Tito invadió Jerusalén, la arrasó, mató, hizo una masacre, mató ancianos, adultos, niños, mujeres, de todo. Y el Señor Jesucristo ve, sabe lo que va a suceder allí. Va a venir tu enemigo, te va a sitiar, te va a rodear, te va a estrechar y a todos tus hijos contigo. Pero también recordamos que los mismos gobernantes judíos sobre ellos mismos echaron la maldición, donde decían que su sangre sea sobre nosotros. Y la sangre fue sobre ellos. Y les vino la destrucción, pero también vemos que la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios lo que quiere es que todos se arrepientan, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes qué? Si una persona se pierde, si una persona es condenada, no es porque Dios le quiera condenar, porque el deseo de Dios es el de salvar a todos. Lo que pasa es que uno se condena por no recibir el regalo de vida eterna que Cristo vino a darnos. Y por último, Jesús llora porque no conoció el tiempo de su visitación. ¡Qué tremendo! Justamente cuando su Salvador viene, no lo reconocen. Es como que la oportunidad de tu vida la estás perdiendo porque no la reconociste. Y sé que hay muchas cosas, y ya les decía ahora cuando iniciábamos, que hay varias cosas. Y bueno, mencioné 3 cosas que una vez que se van, ya no vuelven. El tiempo se va y ya no vuelve, las palabras las dices y ya no vuelven. Ya puedes arrepentirte o puedes decir me equivoqué, pero lo que dijiste lo dijiste. Las decisiones o las oportunidades llegan y se van. Te vendrá otra oportunidad muy similar o intentarás volver a recuperar lo que habías perdido, pero se te fue esa oportunidad. Se les fue ahora en este caso podemos decir, la oportunidad de su vida la pierden. ¿Por qué? Porque no reconocen al que les está visitando. Y ya les digo, Dios no quería engañarlos. Dios les prometió en Zacarías, vemos en los Salmos, vemos en Daniel, que iba a venir y cómo iba a venir, para que cuando viniese dijeran, ahí está, es el que necesitábamos, es el Salvador, yo lo abrazo, yo creo en Él, yo confío en Él, pero lo rechazaron, es más, ni supieron que era Él, muchos de ellos. La pregunta es para nosotros, cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando Cristo viene a tu vida, ¿qué le dices? Porque ¿sabes qué?
Cristo nos habla. Y nos habla de 1000 maneras. Pero por desgracia, nos empeñamos en no hacerle caso, porque no sabemos lo que es para nuestra paz. Pero si no sabes lo que es para tu paz, solamente te digo, entrega tu vida a Cristo Jesús. Él te va a dar la paz. Él te da la salvación, Él te da la vida eterna. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay, dice. Él es el único. Así que, entrégale tu vida a Cristo Jesús. No es para hacerle un bien a Él, es para hacerte un bien a ti mismo. Vamos a orar. Y si tú quieres orar al Señor y entregarte a Él, hazlo. Y si no estás en paz con Él, ponte en paz con Él. Oremos. Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos a ti con gratitud, porque tú te has manifestado, porque nos hablas constantemente. Y Señor, también te rogamos porque perdones nuestras malas decisiones, porque muchas veces tenemos la oportunidad de hacer lo que a ti te agrada y la despreciamos. Y hoy, Señor, si nuestra vida no está bien, si hay algo en nosotros que no te agrada, por favor, Señor, perdónanos. Por favor, Señor, ayúdanos a reconocer lo que es para nuestra paz. Abre nuestros ojos para que te podamos ver, para que te podamos honrar y glorificar. Y por favor, concédenos, oh Señor, el poderte glorificar. Y Señor, es verdad que ahora estamos pues recordando aquella entrada que se le suele llamar entrada triunfal, pero estamos recordando más que nada que la salvación llegó a este mundo en la persona de Jesucristo y que todo aquel que lo abraza por la fe tiene vida eterna. Señor, por favor, danos fe para confiar en ti, danos fidelidad para perseverar en ti y ayúdanos a honrarte como tú te lo mereces. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar.